Las 7 iglesias. Éfeso, 31 al 100 después de Cristo. Era apostólica y de fidelidad. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Pero el último capítulo está aún por escribirse. Los romanos no logran matar a Juan. Frustrados, lo destierran a una colonia penal en Grecia, una isla llamada Patmos. Allí, Juan vive sus últimos días y escribe el libro del Apocalipsis, el último de la Biblia. Yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. El principio y el fin. Señor, he estado esperando la muerte. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo. Sí. Pronto volveré. Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén. Esmirna, 100 al 313 después de Cristo, época de los mártires. Apocalipsis 2, 8 al 11. Como posso blasfemar contra meu rei e salvador? Como pode acreditar em apenas um Deus? Existem vários deuses. Você é um ateu? Eu sou um cristão. Se você não entende nossas doutrinas, marque um horário e eu explicarei todas elas a você. Adore César e poderá continuar vivo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu tenho feras selvagens para alimentar.
Pérgamo, 313 al 538 después de Cristo, época de apostasía, Apocalipsis 2, 12 y 17. A medida que la persecución de los cristianos se tornaba más intensa, la violencia de la Roma pagana también aumentaba. Constantino, un emperador romano del siglo IV, había observado que los césares que persiguieran a los cristianos usualmente habían acabado mal, mientras que los cristianos continuaban creciendo en número. El emperador Constantino profesó aceptar el cristianismo basado en una experiencia sobrenatural. Yendo a Roma en una expedición, él dijo que se le apareció una cruz en el cielo junto con las palabras: con esta vencerás. Pero él continuó con sus formas paganas de adoración. La conversión nominal de Constantino causó gran regocijo, pero en vez de que el mundo se convierta al cristianismo, el mundo entró a la iglesia vestido de formalismo de justicia. El cristianismo y el paganismo estaban unidos ahora. El sol, universalmente proclamado como un guía invencible y protector del emperador de Roma, recibía más devoción de parte de Constantino que el Señor Jesucristo. Esta moneda muestra en un lado a Constantino y en el otro a Apolo, el dios Sol. Después de que Constantino afirmó haber aceptado el cristianismo, el dios Sol Apolo, que a menudo se dibuja con los rayos solares saliendo de su cabeza, se convirtió en la imagen de Cristo para la iglesia cristiana. Los símbolos del sol se hallan a menudo en el arte de la iglesia romana, mostrando la unión del paganismo con el cristianismo. En el mismo centro de los edificios del Vaticano en Roma, se encuentra un inmenso disco solar, armazón sobre armazón. En el medio de este disco está un obelisco, un símbolo asociado con la adoración del sol. En las religiones paganas, el sol siempre ha sido un símbolo de vida. El obelisco representaba el órgano reproductor masculino. La rueda solar, que era también un símbolo de fertilidad, representaba al sol, la luna y las estrellas. Tiatira, 538 a 1517 después de Cristo. La persecución a la iglesia, Apocalipsis 2, 18 al 29. Justiniano ascendió al trono de Constantinopla como el emperador de Roma Oriental en el año 527. Era un político astuto. En un esfuerzo por extender su soberanía por todo el imperio romano, él vio la necesidad de asegurarse la cooperación de la Iglesia Católica, la cual estaba muy organizada a este tiempo. En el año 538, una nueva orden de papas comenzó con Vigilio. Ahora, los papas no estaban limitados solo a la Iglesia, sino pasaban a tener poderes sobre el Estado. Justiniano había otorgado al obispo de Roma la facultad de ser la cabeza de todos los obispos y el verdadero y efectivo disciplinador de los herejes. Así el papado quedara establecido firmemente para el siglo VI. Su asiento del poderío había sido establecido en la ciudad imperial y el obispo romano había sido declarado como la cabeza de la iglesia toda. El paganismo había cedido al papado. Del 538 al 1798, Europa cayó en la edad del oscurantismo. Las atrocidades cometidas bajo el dominio del papado revelan ser una de las grandes potencias perseguidoras de la historia. Tras los elevados baluartes de sus montañas, encontraron los valdenses seguro escondite. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Privados por siglos de la iglesia visible y forzados a adorar en las fosas y cuevas, ellos hallaron fuerza en la palabra de Dios. El conocimiento personal de la palabra de Dios era la única luz para ellos. En la iglesia de Angroña, el pastor Arnaud oró así:
My prayer is this. Mi oración Lord es, Señor Jesús, Thou hast suffered tú sufriste and y moriste por nosotros. died. Oh, Señor, give us the grace danos gracia to suffer para sufrir y morir por ti. He El que es who is fiel faithful hasta el to the fin, end shall este be saved. será salvo. Repeat after me. Repiten conmigo, I can do all todo things lo puedo through en Christ Cristo who strengtheneth me. que me fortalece. La orden fatal fue dada en 22 de abril de 1686. En solo un mes el valle fue despoblado. 2 ejércitos, uno francés bajo el general Catinat y otro piamontés bajo Gabriel de Saboya, atacaron en conjunto contra los mártires. Algunos fueron quemados vivos, otros desollados, muchos fueron colgados en árboles, otros lanzados a los precipicios y aún otros usados como blancos de los soldados. La mayor parte de la población no sobrevivió. De todos ellos, 42 hombres y pocos niños y mujeres escaparon a las alturas de un monte y otro tanto a otro monte. Vivieron en cuevas y se alimentaron de plantas silvestres y carne de lobos. Los restantes 12 a 13,000 en el valle fueron conducidos como ganado a las prisiones de Turín, una distancia de 48 kilómetros. Más de 1,000 niños fueron arrancados de los brazos de sus madres y dispersados entre conventos o familias católicas. Sardis, 1517 a 1798 después de Cristo, el despertar religioso, Apocalipsis 3, 1 al 6. Una moneda, hermano, estoy sediento. Deme dinero. ¡Ya te pagué la déjala! ¡Ronaldo! Lo que guste, Llévenlo. Anímese, Oiga, está muy solo, hermano. ¿Ah? ¿Qué? ¿Le va a gustar? Figuras de su santo favorito. Santa Cecilia para el resfriado. San Pedro para la espalda y pies cansados. San José para los de las manos hinchadas. No hay precio que... ¡Despejen las calles! ¡Ahí viene Julio! ¡El Papa está aquí! ¡Es el Santo Padre! ¡Obra del paso al Papa! Aquí está el cráneo de San Juan Bautista. Avancen en una línea. Todos tendrán su turno. Uno a la vez. Hay varias salas más. Una sola fila, señores. No se demoren demasiado. Basta, hermano. Tarde o temprano va a tener sus 500 años. Un segundo. ¡Basta! ¿Nombre de su fallecido? Hendrik Lutero. Abuelo. En cada escalón un Padre Nuestro. Cuando llegue hasta arriba, Hendrik se liberará del purgatorio y luego entrará al cielo. ¿Nombre de su fallecido? Wolfram Esche. En cada escalón un Padre Nuestro. Cuando llegue hasta arriba, Wolfram se liberará del purgatorio y luego entrará. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el ¿Nombre de su cielo. fallecido? Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en la tentación.
¡Déjanos ver! Por favor. Ayúdame a resistir este calvario, por favor. Por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo sé que tú no puedes. Padre, de ánimo y fuerzas. Volviste de Roma hace 15 días. 15. Y no has dicho nada, ni en el confesionario. Soy tu padre en Cristo. Te ordeno que hables. Roma es un circo. Una cloaca. Se compra todo, sexo, salvación. Tienen burdeles para clérigos. Como tal vez haya en Leipzig. Tenían las monedas con las que Judas vendió al Señor. 100 años sin purgatorio por besar cada una. Padre en Cristo e ilustrísimo príncipe, perdona que me atreva a escribirte, mas lo hago porque es mi deber servirte y advertirte de las indignas prácticas de aquellos que claman representar a tu gracia. Cristo no ordena propagar indulgencias, sino el Evangelio. Envíe esto a Roma. Los cristianos deben entender que aquel que apoya al pobre o ayuda al necesitado hace una mejor acción que el que compra indulgencia. Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de dinero? Por Dios, ¿quién es Martín Lutero? Usted, Martín Lutero, no colocará en duda las cosas que la Iglesia Católica ya tiene juzgada desde antes. Cosas que han pasado por prácticas, ritos y observación. La fe que Cristo, el más perfecto juez, ordenó. Fe que los mártires con su sangre hicieron fuerte. Aguardó en vano por un debate sobre cosas que usted está obligado a proteger. Ahora su contestación: sí o no. ¿Se retracta o no lo hará? Si su majestad y sus señorías desean una simple respuesta, contestaré. Aunque yo me convencí por las Escrituras y por pura razón, no por papas y concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. No quiero y no me voy a retractar de lo que he escrito.
No tengo elección. Dios me ayude. Filadelfia, 1798 hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Era del despertar adventista, Apocalipsis 3, del 7 al 13. Los años de persecución y las negociaciones diplomáticas con el gobierno italiano cobraron su precio. Bastante de su antigua herencia apostólica se ha perdido. Muchas de sus creencias fueron sacrificadas. La dependencia total de la palabra de Dios se dio ante las tradiciones de los hombres, y el celo misionero por la pura y genuina verdad del Evangelio se perdió. Los valdenses se involucraron en el surgimiento del ecumenismo que cundió por toda Italia y varios otros lugares de Europa a mediados del siglo XVIII. Justo cuando ocurría la celebración de unanimidad espontánea y del amor fraternal, todo el mundo vivía un despertar por la segunda venida de Cristo y un interés por los 10 mandamientos, especialmente el cuarto, el reposo del séptimo día. Mientras el remanente de los valdenses deponía lo mejor que tenía, sacrificando la antigua fe de los apóstoles, Dios estaba levantando otro pueblo. Por medio del despertar del movimiento adventista, muchos se estaban uniendo para proclamar la segunda venida de Cristo y para continuar la ininterrumpida práctica del reposo, guardando el reposo del séptimo día y honrando todos los mandamientos. La Odisea, 1844 después de Cristo hasta la venida de Cristo. Era de la iglesia actual, Apocalipsis 3, 14-22.